Mi esposa me abandonó por su primer amor de la adolescencia. Cuando su primer amor regresó al país tras divorciarse. Fui olvidado en medio de aquella tormenta. Mi esposa me abandonó por su primer amor de la adolescencia. Cuando su primer amor regresó al país tras divorciarse. Fui olvidado en medio de aquella tormenta. Ese día, le pedí prestado un paraguas a la barrendera que pasaba. Luego fui al aeropuerto, y compré a la aventura el vuelo más cercano. Pensé que podía ir a cualquier parte, siempre y cuando no estuvieran Palona de la Cruz y Alejandro Vargas. A las 6, el coche de Palona regresó a casa. La que salió a recibirla fue la empleada doméstica, no su marido, Milito Mendoza. Solo en ese momento, Palona recordó que se suponía que debía preocuparse por Alejandro, y que se había olvidado de ir al mercado a recogerme. Pero no importaba, mi carácter es apacible y sereno. Nunca me enfadaría por asuntos tan triviales. A las 7, la lluvia cesó, pero estaba muy oscuro. Yo aún no había vuelto a casa. Palona comenzó a sentir una inquietud vaga. Hizo 3 llamadas. La primera vez nadie contestó. La segunda y la tercera vez, ya no pudo realizar la llamada. La tormenta llegó de repente. Parecía que el cielo se oscureció en un abrir y cerrar de ojos. Yo, un poco desaliñado, corrí a refugiarme de la lluvia bajo un alero al borde de la carretera, observando atónito la lluvia torrencial. Una hora antes, Palona me había llamado para que fuera a buscarla a casa. Pero ahora, ella seguía sin dar señales de vida. La señal fue interrumpida temporalmente por la tormenta, y el teléfono no podía llamar. Inicialmente pensé en volver primero, pero luego me pregunté, ¿y si ella llegaba en ese momento y no me encontraba? Hasta que las personas que se refugiaban junto a mí fueron recogidas una tras otra. La tormenta no mostraba signos de amainar, y el cielo estaba completamente oscuro. Quienes vinieron a buscarlos se esforzaron por inclinar el paraguas y darles cobijo, protegiéndolos con cuidado. Pensé que, Palona en ese momento debía estar igual, siendo protegida cuidadosamente por Alejandro, el hombre del que ella se había enamorado en su adolescencia, y que luego había dejado escapar por errores. Se dice que su matrimonio no fue muy feliz. Durante los 3 meses de su proceso de divorcio, la madre de Alejandro falleció. Palona a menudo estaba tan preocupada que perdía el sueño, suspirando constantemente. Y hoy era el día en que Alejandro finalmente había completado su divorcio y regresado al país. Por la mañana, Palona se duchó, se puso un vestido nuevo y un pañuelo de seda a juego con suaves motivos de nubes. Después de casarnos, yo me encargué de todo para ella, desde la ropa, la comida, hasta el transporte, pero ese pañuelo de seda no lo compré yo. La lluvia caía sin cesar, ruidosa como el crepitar de granos de café tostándose. Habían pasado 2 horas. Alguien me aconsejó que me fuera pronto, no fuera que el agua subiera más y temiera quedar atrapado allí toda la noche. Miré la expresión de preocupación del extraño frente a mí, pero mi corazón, de repente, pareció calmarse. Señora, sonreí, haciendo un gesto a la barrendera que pasaba. Cambié los mariscos que acababa de comprar por el paraguas roto que ella tenía en la mano. Al ver su inmensa alegría, tampoco pude evitar curvar la comisura de mis labios. El paraguas era viejo, pero podía proteger del viento y la lluvia, lo cual era mejor que esperar a un ser querido que nunca llegaba. Vadeé el agua para salir del mercado y tomé un taxi al azar en la carretera. Al llegar al aeropuerto, descubrí que no tenía un lugar a donde ir. Solo me quedaba una abuela, pero si iba a buscarla, la anciana sabría que estaba pasando por un mal momento. Finalmente, compré el billete para el vuelo más cercano. Pensé que podía ir a cualquier parte, siempre y cuando no estuvieran Palona de la Cruz y Alejandro Vargas. Durante 3 años de matrimonio, Alejandro había sido como el aire, llenando mi vida silenciosamente. Ya no quería soportarlo más. Justo antes de abordar, mi teléfono sonó de repente. La llamada era de Palona. Lo pensé un momento, y no contesté. Después de que el timbre cesó, puse su número de teléfono en la lista negra. Palona regresó a casa a las 6. Cuando el coche se detuvo, solo la empleada doméstica salió a recibirla. Ella le preguntó a la empleada doméstica, ¿dónde está el señor? El señor aún no ha regresado. Los pasos de Palona se detuvieron. Solo en ese momento, recordó que anoche de repente tuvo la idea de ir al mercado a comprar cosas. Antes de irse, llamó a Alejandro, pidiéndole que fuera a recogerla para volver juntos. Pero Alejandro tuvo un asunto personal. Se apresuró a llevar a Alejandro al hospital, por lo que se olvidó de ir al mercado. Palona miró la lluvia torrencial afuera, y una pizca de remordimiento surgió en su corazón. ¿Estaría enfadado? Pero tan pronto como surgió esta idea, Palona sonrió y negó con la cabeza. Nunca había conocido a nadie con un carácter más apacible y generoso que yo. Él nunca se enfadaría por asuntos tan triviales. Además, solo era una tormenta. Milito es un hombre grande, no tan débil como para no poder volver a casa. Señorita, veo que está mojada por la lluvia.
¿Por qué no sube rápido a tomar un baño caliente? Palona asintió. Si el señor vuelve, dile que estoy arriba. Subió a tomar un baño caliente, pero no sabía por qué. Incluso la bañera la hacía sentir insegura. Al salir del baño, sintió un poco de frío. Quiso tomar la medicina para el resfriado, pero no encontró el botiquín. Palona miró el reloj. Eran casi las 7. Yo aún no regresaba. La lluvia de afuera parecía haber cesado, pero el cielo estaba un poco más oscuro. Sacó su teléfono y me llamó. El timbre sonó durante mucho tiempo. Nadie contestó, hasta que se colgó automáticamente. Palona frunció el ceño. Esto era un fenómeno nunca antes visto. Yo nunca me perdería una llamada suya. Quizás el coche tuvo un pequeño problema en el camino. Palona sintió que su corazón se encogía de repente. Rápidamente hizo la segunda llamada, pero la llamada que se pudo hacer hace un momento. Ahora no se podía conectar. Frunció el ceño más profundamente, recuperando gradualmente una expresión tranquila, pero aún así llamó pacientemente por tercera vez. Seguía sin poder conectarse. Apretó el teléfono, se quedó de pie por un momento y luego buscó al azar en internet. Resultó que, una situación como la suya significaba que la persona había sido puesta en la lista negra por el destinatario. Palona de repente se echó a reír con rabia. Sintió que debía retractarse de su frase. Nunca había conocido a nadie con un carácter más apacible y generoso que yo. Cuando el avión aterrizó en aquella ciudad desconocida, ya era de noche. La señal se restableció, y el teléfono recibió nuevos mensajes uno tras otro. Noté un mensaje de un número desconocido, que enviaba varias advertencias. Hola Milito, soy Alejandro Vargas. Me enteré de que tú y Palona están enojados por mi culpa. Y que aún no has vuelto a casa. Estoy muy preocupado y también lo siento mucho. Creo que necesito aclarar lo que pasó entre Palona y yo. Ella de hecho me quiso. Pero eso fue en la infancia. Palona siempre me ha llamado hermano. Y yo también la veo como una hermana. Que yo haya causado problemas entre ustedes dos no es realmente algo que me gustaría ver. Nadie desea más que yo la felicidad de Palona. Milito, después de recibir este mensaje, ¿podrías devolver la llamada a Palona? O al menos, avísanos que estás a salvo. Me pareció muy ridículo. Si realmente estuviera preocupado por mi seguridad, habría innumerables maneras de demostrarlo. Con el historial familiar de Palona. Buscar mis documentos e información era pan comido. Pero justo después de que me fui de casa, la primera persona que me buscó no fue la policía, sino Alejandro. Realmente odiaba mi vida. Cualquier cosa, por insignificante que fuera, Alejandro se enteraría rápidamente. No respondí, pero Alejandro era muy persistente. Me llamó por teléfono. Pulsé el botón para escuchar. Al otro lado de la línea, hubo un momento de silencio. Poco después, de repente se oyó una risa muy leve, y luego la voz de Alejandro. Vaya, resulta que no eres tan bueno como Palona dice. Muy bueno para aguantar. Han pasado 3 años y recién ahora empiezas a armar un escándalo. Milito Alejandro de repente me llamó por mi nombre. Ya que estás dispuesto a ceder el lugar, le diré a Palona que te dé una porción adicional de los bienes. Me reí. El señor Alejandro ya se ha divorciado una vez. Ha pasado por un difícil litigio de divorcio. Seguro que tiene mucha experiencia. Entonces, le molesto con esto. Si me toca mucho dinero, invitaré al señor Alejandro a tomar un café. Dicho esto, colgué el teléfono de inmediato. Luego bloqueé el número y configuré para rechazar todas las llamadas de números desconocidos. Al tercer día de mi partida, Palona llamó por teléfono a mi abuela, que vivía a miles de kilómetros de distancia. Tras preguntar por ella, sondeó, abuela, hace unos días Milito dijo que quería ir a visitarla. No es necesario, estoy bien, es un viaje tan largo, que no se moleste. Palona apretó el teléfono. En la amplia terraza se podía ver el sol rojo que se ponía por el oeste. Y su corazón, al parecer, se hundía poco a poco junto con ese sol. Ella sabía que yo solo tenía esta única pariente. Por lo tanto, ella naturalmente pensó que yo, seguramente por estar enfadado, me había ido temporalmente a casa de mi abuela. Pero yo no había ido allí. Entonces, ¿dónde había estado yo estos días? Se dio la vuelta y vislumbró mi chaqueta colgada en la percha. Limpia, ordenada y pulcra, solo había una corbata caída en el sofá. Quizás la olvidé al salir a toda prisa. Ella se acercó y la recogió. El color de la corbata era muy elegante, con un patrón muy tenue de fuegos artificiales bordados. Palona no pudo evitar distraerse. Mucha de mi ropa tenía ese mismo patrón, porque su nombre contiene el carácter paz. El teléfono de Alejandro sonó por segunda vez, y solo entonces ella volvió en sí. Palona, acabo de pasar por el jardín de tu casa y vi que todas las rosas trepadoras se han marchitado. La voz de Alejandro se transmitió claramente. Dile al jardinero que las limpie. No se ven nada bien. No es necesario. Esta fue la primera vez que ella rechazó a Alejandro de forma tan directa. Alejandro se quedó visiblemente atónito. Palona, ¿estás enfadada? Claro, son las flores que Milito plantó para ti con sus propias manos.
Seguro que no quieres deshacerte de ellas. La voz de Alejandro sonaba extremadamente decepcionada. El corazón de Palona se ablandó de nuevo. No quise decir eso. Alejandro, ¿aún no hay noticias de Milito? No, todo es mi culpa. No debería haber regresado. Alejandro suspiró suavemente. Palona, al escuchar su voz, no sabía por qué, pero se sintió un poco molesta. Yo rara vez era así. Rara vez mostraba una expresión de agravio o tristeza. Y rara vez me mostraba débil. Solo el primer año de matrimonio, cuando perdí su cumpleaños. En ese momento, parecía estar muy triste, bebiendo solo para ahogar las penas. Esa vez fue porque Alejandro y su esposa estaban tramitando el divorcio en el extranjero. Y los hermanos de su esposa le habían puesto las manos encima, hiriendo levemente a Alejandro. Ella, demasiado preocupada, voló al extranjero esa misma noche. Palona de repente sintió una irritación inexplicable. En 3 años de matrimonio, ella no se había dado cuenta de que yo tenía un lado tan terco e impulsivo. Se dirigió a la cama y se sentó, pensando durante mucho tiempo, y finalmente decidió llamar al mejor amigo de mi parte. El amigo se sorprendió mucho. Dijo que no había recibido llamadas mías, y que yo tampoco había ido a su ciudad. Cuando Palona colgó el teléfono, le temblaban un poco las manos, y estuvo a punto de derramar el medio vaso de té que quedaba sobre la mesa. Se apresuró a limpiarlo con un pañuelo de papel. Yo soy un poco obsesivo con la limpieza. Cuando yo estaba en casa, cada rincón de la casa no tenía ningún olor extraño. El teléfono volvió a sonar, pero era un número fijo desconocido. Normalmente, ella nunca atendería estas llamadas, pero esta vez, pulsó el botón de responder de inmediato. ¿Sí? Su voz temblaba un poco. Palona, soy yo. No sé por qué, cuando mi voz familiar resonó, las emociones de Palona de repente se agitaron. Milito, no eres un niño de 3 años. Este tipo de cosas, como irse de casa, es un acto infantil. ¿Es algo que un hombre de tu edad debería hacer? ¿Sabes qué impacto negativo causaría esto a la familia de la Cruz si se supiera? Lo siento. Palona apretó el teléfono, exhalando suavemente, sintiendo que la pesada roca en su pecho se había aliviado de repente. Si sabes que te equivocaste, vuelve a casa pronto. Su tono se volvió suave de nuevo. Palona, te llamo por otra cosa. ¿Qué pasa? Te envié algo. Por el tiempo, debería estar a punto de llegar. ¿Qué? ¿Necesitas enviarlo? ¿No podrías haber vuelto a casa para traerlo? Yo mantuve ese tono suave y tranquilo. Ya no voy a volver a casa. Presta atención al paquete, después de verlo, si no tienes ninguna objeción. Fíjalo, te volveré a llamar en 2 días. Este número lo pedí prestado a otra persona. No vuelvas a llamar, no contestaré. Milito, ¿qué quieres decir? Palona sintió que el corazón que acababa de relajarse se encogía de repente. Palona, en 3 años de matrimonio, no he sido muy feliz. Estoy cansado, así que, divorciémonos. Palona no dijo nada, yo tampoco dije nada, como si estuviera esperando cortésmente su respuesta. ¿Dónde estás? Eso no importa. Palona miró por la ventana. La puesta de sol solitaria. ¿Qué problema estaba causando Milito? Al otro lado de la línea. Yo no dije una palabra más. Él pareció reírse muy levemente, y luego colgó el teléfono de inmediato. Palona casi por instinto, inmediatamente volvió a llamar. Pero la persona que contestó era una mujer desconocida. Dijo algo en un dialecto local, que Palona no entendió, solo pudo disculparse y colgar. La sombría puesta de sol la envolvió. Se quedó sentada, inmóvil bajo la luz del atardecer. En 3 años de matrimonio, yo había sido como un vaso de agua tibia, permanentemente. Él originalmente tenía un trabajo bastante bueno. Pero como ella estaba demasiado ocupada con el trabajo, abandonó su carrera y se dedicó a cuidarla. Nunca se enfadaba ni perdía la calma. Sus palabras siempre eran suaves y accesibles. Todos lo querían y lo elogiaban. Tanto, que ella casi había olvidado que su matrimonio fue originalmente solo un acuerdo entre los mayores. Y una persona que pudo, basándose en un pequeño favor, casarse con ella, la hija mayor de la familia de la Cruz. ¿Cómo podría ser tan generoso, inofensivo y sin malicia como él aparentaba? Palona se dio la vuelta y se dirigió a su tocador, dejando caer la corbata que aún sostenía con fuerza en la mano. Vio su rostro fruncido en el espejo, con los ojos llenos de una llama de ira, y ella rara vez mostraba sus emociones. Ahora, se sentía perturbada por un asunto tan pequeño hasta el punto de perder la calma. Palona rápidamente volvió a su habitual expresión fría y salió del edificio principal. Al bajar, Alejandro la llamó en la sala. Ella solo emitió un frío sí, y le pidió a la empleada doméstica que le trajera el paquete que habían recibido y firmado hoy. Palona seleccionó la carta enviada por Milito. Al abrirla, sin expresión alguna, rompió el acuerdo de divorcio y lo tiró a la basura. Palona, Alejandro se acercó rápidamente y la agarró del brazo. No lo toques. Milito probablemente solo está actuando por impulso. Él siempre ha sido generoso. Seguramente es mi culpa, si yo no hubiera regresado. Si no te hubiera molestado con estas cosas, él no se habría enfadado.
La voz de Palona era ligeramente fría. ¿Qué tiene que ver contigo? Él mismo es irrazonable. Un hombre adulto. ¿Irse de casa por una cosa tan pequeña? ¿No tiene miedo de que la gente se ría de él? ¿Que sea irrazonable no será porque tú lo has malcriado? Alejandro sonrió forzadamente. En el extranjero, escuché bastante sobre la relación matrimonial de ustedes dos. Antes de terminar de hablar, sus ojos ya estaban un poco enrojecidos. Palona sonrió fríamente. ¿Por qué me casé con él en ese momento? Si otros no lo tienen claro, ¿acaso tú tampoco lo sabes? Alejandro la miró fijamente. Palona, ¿de verdad fue por mí? Palona no respondió, solo retiró suavemente su mano. Tengo que salir un momento por trabajo. ¿Te quedas o te vas? Me quedaré aquí esperándote, después de que tú y Milito hayan discutido así. Yo tampoco podré dormir si me voy. Palona asintió. Le indicó a la empleada que limpiara la sala de estar. Le pidió al chofer que preparara el coche y se dio la vuelta para irse. Alejandro la vio marcharse. Luego miró la solicitud de divorcio destrozada en la papelera. Apretó los labios con fuerza y se sentó lentamente en el sofá. ¿Por qué Palona rompió la solicitud de divorcio? Al parecer, no tenía intención de divorciarse de Milito en absoluto. Ese mismo día supe que para la hija mayor de la familia de la Cruz, encontrar a una persona era pan comido. Solo dependía de si ella quería o no. Por lo tanto, cuando vi a Palona en la planta baja de mi pensión, no me sorprendí demasiado. Era principios de otoño. Ella llevaba un abrigo de paño de color camello claro, con gafas de sol. Era extraordinariamente hermosa, alta y esbelta, y cada uno de sus gestos atraía la atención. En comparación con ella, yo parecía particularmente ordinario. Camisa, pantalones sencillos, cabello sin peinar, zapatillas baratas, llevando una bolsa del mercado. Ella y yo realmente no encajábamos en absoluto. Cuando me casé con ella, a menudo me sentía inferior, pero ahora ya lo había asimilado. Al igual que un plato frito común nunca se sirve en un banquete de lujo. Palona y yo estábamos equivocados desde el principio. Ella se quitó las gafas de sol, mirándome con una expresión indiferente. Yo también dejé la pesada bolsa del mercado. Palona miró su reloj. Su voz al hablar seguía siendo tan fría como antes. Recoge tus cosas. 30 minutos son suficientes. ¿Has firmado? Extendí la mano. Dame la solicitud de divorcio, y te acompañaré para completar los trámites. Los ojos claros de Palona seguían sin mostrar emoción, solo que el color era un poco más profundo. Ahora no es un momento adecuado para anunciar nuestro divorcio. Entonces, no lo hagamos público por ahora. Solo necesitamos completar el trámite. Milito, lo sabes, la próxima semana es el aniversario de la empresa. Tienes que asistir conmigo. Palona curvó sus labios. Su sonrisa llevaba un toque de astucia. El momento en que armaste este escándalo es muy preciso, pero debes saber bien que no soy alguien fácil de manipular. No dije nada. Solo miré a Palona en silencio. Habíamos hecho todas las cosas más íntimas de un matrimonio. Siempre pensé que solo los hombres podían separar el sexo del amor, pero no esperaba que Palona también pudiera. En esos momentos de pasión desenfrenada, ella también me rodeaba el cuello con los brazos y me llamaba esposo. Yo solía pensar que, al menos sentía una o dos partes de afecto por mí, pero aquella lluvia no mojó mi cuerpo, sino que mi corazón quedó empapado. Pero Palona nunca lo entendería, porque nunca me amó. Si firmas la solicitud de divorcio, entonces asistiré al aniversario contigo la próxima semana. Lo que la empresa necesite que coordine, puedo hacerlo. La miré, incluso sonriendo tan suavemente como antes. Palona, esto no tiene ninguna desventaja para ti. Ella me miró durante mucho tiempo, y finalmente asintió. Después de que termine el aniversario de la empresa la próxima semana. Firmaré. No volví con Palona, solo un día antes de que comenzara el aniversario de la empresa. Volé de regreso a Ciudad de México. Y para disimular ante el público, y evitar que los reporteros de chismes escribieran tonterías sobre rumores de matrimonio roto, me subí a su coche privado, volviendo directamente a casa desde el aeropuerto. Cuando bajé del coche, Alejandro salió a recibirme como si fuera el dueño de la casa. Milito. Por fin has vuelto. Se acercó rápidamente, agarrándome la mano, con una expresión de extrema emoción. Lo miré con indiferencia, aunque la situación familiar de los Vargas no se podía comparar con la de los de la Cruz. Superaba a la de una persona común como yo. El traje de Alejandro le quedaba muy bien, y se veía muy caro. Su temperamento también se parecía más al de Palona que al mío. No dije nada. Solo retiré mi mano. Alejandro llevaba un anillo en el dedo medio, mientras que mi mano no tenía nada. El anillo de bodas me lo quité hace mucho tiempo. Incluso la palma de mi mano tenía una fina capa de callos. Al principio, cuando me enteré de la existencia de Alejandro, tontamente me comparaba con él en secreto. Pero ahora, no importa lo guapo o el temperamento extraordinario que tenga, no hay ni una pizca de onda en mi corazón. Ya no lo miré, ni siquiera me molesté en levantar la bolsa. Pasé por su lado y caminé hacia adelante. Alejandro estaba un poco confundido.
La empleada me saludó. Señor, déjeme que yo se la lleve. Sonreí y la evité. La empleada no se atrevió a decir mucho, mirando a Palona con cierta dificultad. Que haga lo que quiera. Palona retiró la mirada y caminó hacia el edificio principal. Pero yo no la seguí al edificio principal, sino que me dirigí a la sala de invitados destinada a los padres. Palona finalmente se enfadó. Quizás fue porque hice esto delante de un grupo de empleados, haciéndola quedar mal a ella y a Alejandro. No me detuve, ni respondí, no tenía ningún deseo de comunicarme con Palona. Ahora solo quería que el aniversario terminara pronto. Y que nuestro matrimonio también pudiera terminar rápidamente. Cuando Palona y yo aparecimos en el salón del banquete, el ambiente estaba en su punto álgido. Ella era asombrosamente hermosa, y yo seguía tan apacible y atento como siempre. Mientras hablaba con la gente, ella me sujetaba firmemente la mano, mirándome de vez en cuando con ojos tiernos. Yo también le devolvía la sonrisa. Pero la sonrisa anterior era de sincera alegría, y ahora llevaba una máscara de falsedad. Me disgustaba tanto ser así, y la despreciaba ella de la misma manera. Solo deseaba que todo terminara pronto. Pero hacia el final de la cena, le sirvieron un plato de marisco. Un ligero olor a pescado le llegó directamente a la nariz. Palona intentó levantarse y rápidamente se dirigió al baño, vomitando violentamente. Al levantarse, se sintió mareada de nuevo, casi cayendo. Rápidamente la sostuve y la llevé al hospital. El médico hizo un examen completo y finalmente me entregó los resultados, felicitándome con una sonrisa. Felicidades. Su esposa está embarazada. Solo tiene 45 días. Palona también fue llevada de vuelta a la habitación del hospital. Cariño, me llamó débilmente, acostada en la cama. En ese instante, me sentí un poco confuso. Palona rara vez tenía un momento tan tierno y vulnerable. En 3 años, solo había sido unas pocas veces. Y en los últimos 3 años, el número de veces que se encontró con Alejandro. Pero cada vez que estaba frente a Alejandro, era con la dulzura de una mujer pequeña. Esa dulzura era Alejandro. Solo porque él era la persona que ella amaba. En cuanto a la dulzura para mí, antes no era por mí. Y ahora, probablemente solo sea por el embarazo. Me apretó la mano. La sonrisa en sus labios también era más tierna. Ya he enviado a buscar a la abuela. Está a punto de llegar. Está muy feliz, incluso lloró de emoción por teléfono. Yo me quedé sentado. Mis ojos también estaban rojos. En 3 años de matrimonio, Palona y yo aún no habíamos tenido hijos. La abuela siempre se había preocupado por mí. Después de todo, la brecha entre mi familia y los de la Cruz era demasiado grande. Pero la abuela nunca supo que no teníamos hijos porque Palona dijo que no quería. Que quería disfrutar de la vida de recién casados durante unos años. En cuanto al embarazo, ella siempre había sido muy cuidadosa. Pero, ¿por qué ahora se había relajado tanto? Después de que la familia de la Cruz se fue, la habitación del hospital se quedó en silencio. No hablemos más del divorcio. Milito, quédate a mi lado y al lado del niño. De ahora en adelante, nuestra familia de 3 vivirá bien. Levanté la vista y la miré. Palona, no quiero este bebé. Palona apretó los labios. Sus ojos se volvieron gradualmente fríos. Ve tú mismo a decírselo a la abuela. Dile que quieres que tu esposa aborte. Que quieres abandonar a tu esposa e hijo. Solo si eres tan cruel como para que la abuela, a su edad, tenga que sufrir por nosotros. Palona estaba segura de que yo seguiría aguantando en este matrimonio para no entristecer a la abuela. Pero ella olvidó que mi abuela nunca había sido una persona atada a las convenciones. En su juventud, se atrevió a romper su compromiso, a desobedecer sus padres, a huir de su boda, y a correr sola a un lugar lejano a buscar refugio con un pariente. Después de que su marido se hizo drogadicto, se atrevió a divorciarse con determinación y luego se llevó en secreto a su única hija. Ahora que era mayor, parecía débil, amable y no se metía en problemas. Pero yo sabía que si la abuela se enteraba de lo mío y de Palona, apoyaría cada una de mis decisiones. Palona dejó de lado todo el trabajo de la empresa y comenzó a concentrarse en el embarazo. La noticia de su desmayo en el aniversario y el descubrimiento del embarazo se había extendido por todas partes. Los reporteros rodearon el hospital. El día que fue dada de alta, la familia de la Cruz la recibió con una gran caravana de coches. Todos decían que yo tenía suerte. Con un origen así, casarme con la hija mayor y heredera de la familia de la Cruz. Y ahora Palona estaba embarazada. Mientras el bebé naciera sin problemas, incluso si nos divorciáramos más tarde, yo ya tendría una gran suma de dinero. Pero nadie sabía que nada de esto era lo que yo deseaba. Preferiría no tener esa gran suma de dinero, solo para que mi esposa, en su corazón y en sus ojos, me tuviera solo a mí. Alejandro se había ido de Ciudad de México. Su abuelo quería que se fuera a vivir allí de forma permanente. En el coche, Palona me tomó de la mano. Desde el principio te dije que entre Alejandro y yo no había amor romántico. Crecimos juntos. De niño, él se rasgó la frente para salvarme. Y todavía tiene la cicatriz. Cuando era pequeña me gustaba mucho.
pero ahora solo lo veo como un hermano. Milito, realmente no tienes ninguna razón para preocuparte por estas cosas pequeñas. Pero ya que te importa, de ahora en adelante tendré cuidado. No me reuniré a solas con Alejandro, ni tendré ningún otro contacto. Palona me abrazó el brazo. Esto termina aquí. Tenemos un hijo. De ahora en adelante nuestra familia de 3 vivirá bien. No, en realidad, casi lo creí en ese momento. Después de todo, Palona era la persona que yo amaba mucho. Mucho. Después de todo, el bebé en su vientre era mi hijo. De cualquier manera, era mi hijo, mi propia sangre. Estos días había estado en conflicto, enredado, dudando. Tal vez el embarazo de Palona en este momento era una oportunidad que el cielo nos había dado ella y a mí. Nadie quiere matar a su propio hijo con sus propias manos. Y yo no era la excepción. Pero justo cuando yo estaba dudando, Alejandro volvió a encontrar la manera de contactarme. ¿Sabes por qué Palona se quedó embarazada? Porque yo decidí divorciarme. Seguramente pensarás, si yo decidí divorciarme, Palona debería haber sido más cuidadosa con la anticoncepción. Alejandro se rió de repente al decir esto. Su risa era un poco estridente. Y un poco sombría. Milito, hace unos años un accidente me hizo perder la capacidad de procrear. Si no fuera por esta razón, ¿cómo Palona habría transigido para casarse contigo en ese momento? Así que, ¿sabes de dónde viene tu hijo? Ella solo quería allanarme el camino. Por eso tuvo la suerte de venir a este mundo. Para ser más precisos, tú no eres más que una herramienta en nuestro plan. Me quedé sentado, sintiendo mi cuerpo muy frío. Esa sensación de frío pareció extenderse por todo mi cuerpo inmediatamente, desde las plantas de mis pies. Pero no me sentí demasiado incómodo en absoluto. Al contrario, tuve una sensación de alivio inexplicable. Sentí claramente que todo el afecto, todos los lazos con Palona, se habían soltado de forma suave y completa. Entonces, ¿has pensado, qué pasaría si yo te hiciera caso? Y para no cumplir tu deseo, me negara a divorciarme de ella, incluso si eso me matara. Tú no eres una persona con ese tipo de carácter. Pareces apacible, generoso, paciente y tolerante. Pero tus ojos no toleran ni una pizca de arena. De repente me eché con acento agudo a reír. Alejandro. Gracias por decirme estas cosas. Milito, no me odies, solo que la amo demasiado. Sabes, el amor siempre es egoísta y ciego. No dije nada, corté la llamada, me levanté y fui a la ventana. En el jardín del atardecer, las rosas trepadoras casi se habían marchitado por completo. Esas flores las planté yo mismo para Palona el año que nos casamos. Una ráfaga de viento pasó, y la última flor de la rama seca cayó al barro. Las flores han caído, el sueño también debería haber despertado por completo. La última vez que Palona y Milito cenaron juntos, él llevaba un traje gris claro muy formal. Ese traje le resultó familiar. Ella pensó un rato antes de recordar que la primera vez que se conocieron, Milito parecía llevar un traje similar. En ese momento, ella había perdido la batalla contra su familia. Alejandro, dolido y desesperado, se había ido lejos y se había casado. Ella fue a regañadientes a encontrarse con Milito, queriendo encontrar una excusa para despedirlo sutilmente. Pero justo cuando las palabras duras y crueles estaban comenzando, ella se detuvo al mirar los ojos de Milito. Palona nunca había visto a un hombre con una expresión tan desolada. Eso la hizo sentir momentáneamente arrepentida y culpable. Milito se disculpó seriamente con ella. Lo siento, no sabía que te obligaron a venir a verme. Volveré y les diré a los mayores de mi casa que cancelen este compromiso de inmediato. Se veía muy mal, su rostro estaba un poco rojo, pero no se resistió ni refutó. Incluso se disculpó con ella con una actitud tranquila. Palona lo vio levantarse y luego derramó café. La mancha de café le ensució la rodilla. Él se inclinó para limpiarla. Sus dedos eran delgados y largos, cada uno como el jade. No sabía por qué, pero su corazón dio un ligero vuelco. Pensando en el amor sin esperanza, pensando en Alejandro que ya estaba casado, surgió en ella una idea de indiferencia total. ¿Te llamas Milito? Él asintió. ¿Te gustó? Él luchó visiblemente por un momento, y luego asintió con firmeza. Ella vio sus orejas enrojecer. No sabía por qué, pero curvó sus labios y sonrió. Milito. Entonces casémonos. Sus ojos estaban llenos de sorpresa y contención. Pero acabas de... Ella se rió, se recostó en la silla, levantó las cejas para mirarlo. Desde pequeña, ella había sido la mujer más hermosa, incluso si todos los descendientes de la familia de la Cruz tenían una apariencia atractiva. Ella seguía siendo la más destacada. Al crecer, poseía aún más una belleza cautivadora, deslumbrante y llena de encanto. Ella miró a Milito, levantó las cejas y sonrió suavemente, sus ojos brillantes y seductores. Solo estaba bromeando contigo, Milito. No le digas a mi abuela, por favor. Él negó rápidamente con la cabeza. No se lo diré. Al terminar de hablar, sus orejas estaban completamente rojas.
sin atreverse a mirarla ni una vez más. Después de la cita, Milito la llevó a casa. Al bajarse del coche, ella le tomó la mano. 3 meses después, se comprometieron. 7 meses después, ella se casó con él. Y ahora, llevaban 3 años de casados. Y ella llevaba a su hijo en el vientre. Palona sintió una emoción extraña surgir en su corazón. Este bebé estaba dentro de su plan. Llegó como se había acordado. Ella debería haberse alegrado. Pero esa alegría parecía mezclada con otros sentimientos. Estos días, a menudo no podía evitar pensar: ¿será niño o niña? Por supuesto, lo mejor sería un niño. Pero si era una niña que se parecía a mí, probablemente tampoco sería tan malo. Pero, ¿por qué esperaba que el bebé se pareciera a mí? Su plan original era esperar a que naciera el bebé. Y que este bebé más tarde llamara Padre Alejandro. Palona sintió vagamente que algunas cosas empezaban a salirse de control. Pero ella no quería detenerse. Incluso quería perder el control por completo. La cena de esa noche fue cocinada por mí. No hice ejercicio. Mi espíritu estaba muy bien. E incluso bebí un poco de vino de frutas casero que ella había preparado antes. Cuando estaba un poco ebria, me vio particularmente guapo, como un precioso jade, suave y encantador. Cariño, ¿por qué estás tan guapo hoy? Gracias, le sonreí, con la mirada tranquila y serena. Ella también sonrió, se levantó y se dirigió detrás de mí. Apoyó ambas manos en el respaldo de la silla a mi lado. Palona inclinó la cabeza, su nariz rozó mi espeso cabello, y su visión quedó oscurecida por la tenue sombra. Le dije a la empleada que trasladara tus cosas de vuelta al dormitorio principal. No asentí, pero tampoco negué. Solo levanté la copa de vino para brindar con ella una vez más. Luego, paseamos por el jardín. La luna era brillante, las estrellas escasas, el césped estaba cubierto de pétalos de rosas trepadoras secas. En el camino, yo estaba muy callado. Palona caminaba detrás, de repente sintiéndose un poco ebria, sintiendo que esa escena tenía un sabor a años de calma. Después de eso, si regresó o no al dormitorio principal, ella no lo sabía. Durmió profundamente, y por mucho tiempo. Cuando se despertó, ya era el mediodía del día siguiente. Se dio la vuelta, tocando instintivamente el lado de la cama. ¿Milito? Le dolía un poco la cabeza, y le costó mucho sentarse. La habitación estaba vacía, solo había una almohada en la cama grande. Milito no había dormido allí anoche. Y Palona en ese momento aún no sabía, que no solo anoche, sino que de ahora en adelante, yo nunca volvería a este lugar. Palona estaba un poco aturdida. Se levantó tambaleándose y se dirigió al baño. Pero justo después de unos pocos pasos, de repente sintió un chorro de agua tibia fluir con fuerza. Confundida, bajó la cabeza y vio 2 rastros de sangre corriendo por sus piernas. La sangre fresca cayó al suelo, formando un pequeño charco. En ese momento, sintió un dolor agudo en la parte baja del abdomen. Un dolor que parecía perforarle el corazón. Sus piernas de repente se debilitaron, y cayó pesadamente al suelo. Cuando el grito de angustia resonó en todo el edificio principal, yo estaba dando de alta a mi abuela del hospital. Después de explicarle mis intenciones, aunque la anciana lo entendió y aceptó, estaba un poco triste y por eso se enfermó y tuvo que ser hospitalizada. Abuela, he venido a llevarte a casa. Me acerqué, apretando la mano de mi abuela. Su cuerpo estaba un poco encorvado, sus piernas también estaban dobladas. Pero su mano seguía siendo muy cálida, como si me hubiera dado un gran valor para seguir adelante. Al principio les dije a los de la cruz, no necesitamos ningún tipo de retribución. La abuela entiende mejor que nadie el principio de que los cónyuges no son compatibles. Llegados a este punto, la abuela no culpa a nadie, solo se preocupa por ti. Abracé a mi abuela y actué como un niño mimado. Si te preocupas por mí, hazme muchos huevos al vapor para comer. Hace mucho que no como los huevos al vapor de la abuela. Está bien, de ahora en adelante la abuela te los hará todos los días. Acompañé a mi abuela, ella se apoyó en mí. La luz del sol del mediodía brillaba sobre nosotros. Finalmente, sentí calor en mi cuerpo. Al bajar las escaleras, vi la ambulancia de Palona allí abajo. Estaba acostada en la camilla, con el rostro extremadamente pálido. Solté la mano de la abuela y caminé lentamente hacia Palona. Y Palona también hizo una señal débil a la enfermera para que se detuviera. Milito, perdí a mi hijo, ¿estás feliz? Miré su rostro lívido y blanquecino. Sus ojos estaban llenos de ira y dolor. ¿Te duele mucho? Es bueno que duela, sonreí levemente. Por favor, tan pronto como te den el alta, firma rápidamente y completa los trámites de divorcio. No me voy a divorciar de ti. La voz de Palona era fría. Palabra por palabra. Estaba un poco sorprendido, pero no tenía demasiada emoción. Entonces demándame. Si quieres que este asunto se convierta en un escándalo, que la llamada hermosa historia de antaño se convierta en el hazme reír después de la cena. A mí no me importa. Estoy dispuesto a acompañarte. Palona quiso decir algo más, pero el médico instó a la enfermera a que la llevara rápidamente a la sala de operaciones.
Fui directamente a ver a la señora de la Cruz, sin ocultar nada. Tampoco añadí una sola palabra. Solo conté textualmente lo que Alejandro me había dicho. La señora de la Cruz solo tenía a Palona. Ese año, no pudo aceptar la incapacidad de Alejandro para tener hijos. Se convirtió en la cruel destructora de la pareja, y tuvo que tragar saliva y aceptarme a mí. Un yerno de origen común, bajo la presión de los mayores. Durante estos 3 años, me trató a veces fríamente y a veces con calidez, pero nunca con dureza. Cuando supo que Palona estaba embarazada, se alegró especialmente, pero ahora ya no había nada. Pensé que, aunque me odiara, odiaría más a Alejandro. Si Alejandro dijo esas cosas para incitarme, yo no habría llegado a este extremo. Alejandro querría reunirse con Palona, pero me temo que nunca superaría el obstáculo de la señora de la Cruz. Alejandro dijo una frase muy acertada. En realidad, no soy generoso en absoluto. Soy muy mezquino. Espero que la persona que amo solo me tenga a mí en su corazón y en sus ojos. También espero que la persona que me lastimó no viva feliz el resto de su vida, porque hirieron cruelmente a personas inocentes, sin haber sentido nunca un poco de piedad o remordimiento. La señora de la Cruz era una mujer extremadamente decidida. Al igual que en el pasado, separó resueltamente a la pareja y obligó a Alejandro a irse al extranjero. Esta vez también actuó. Palona y yo terminamos rápidamente nuestra relación matrimonial legalmente. Me tocó una suma considerable de dinero, aunque no se podía comparar con los activos de la familia de la Cruz, para una persona común. Era suficiente para 3 generaciones, equivalente a cientos de miles de dólares estadounidenses. En cuanto a Alejandro, bajo los métodos fulminantes de la señora de la Cruz, la familia Vargas, incapaz de soportar la presión, cortó lazos con él, y también cortó por completo sus recursos económicos. Se dice que incluso intentó suicidarse una vez. Palona lo atendió día y noche en el hospital. Se dice que Palona se volvió loca, insistiendo en casarse con Alejandro. La señora de la Cruz se enfadó tanto que la abofeteó 2 veces, amenazando con echarla de la familia de la Cruz. Incluso declaró que buscaría la manera de tener otro hijo. Pero nada de esto tenía ya que ver conmigo. Regresé al pequeño pueblo a miles de kilómetros con mi abuela. Arreglé la pequeña casa de la abuela, con la intención de plantar el próximo año el jardín lleno de las flores y pomea que más le gustaban a mi abuela. Un mes después, Palona apareció de repente. No abrí la puerta del patio. Ella se quedó afuera durante mucho tiempo, hasta el amanecer, antes de irse. Y a la mañana siguiente, cuando salí a buscar leche, la volví a ver. Ella ama mucho la belleza, aunque vino a un pueblo pequeño, en el frío de principios de invierno. Solo llevaba un abrigo delgado. Yo, en cambio, temeroso del frío, me envolví en un voluminoso abrigo de plumas. ¿Lo ves? Siempre seremos como 2 personas en 2 mundos diferentes. Los vecinos la miraban con curiosidad, deteniéndose sin irse. Después de todo, en nuestro pequeño pueblo, rara vez se veía una mujer tan hermosa, noble y con un maquillaje tan delicado. Pero yo solo la miré una vez y desvié la mirada. En mi juventud, atraído por su apariencia, me lancé imprudentemente y fracasé. Pero el matrimonio es como el que bebe agua. Solo él sabe si está fría o caliente. El camino que elegí, también lo acepté y lo soporté. Palona tampoco dijo nada, pero me siguió todo el tiempo. Terminé de comprar la leche. Fui a comprar el desayuno y regresé. Ella también me siguió todo el camino, hasta que llegué a la puerta del patio. Milito finalmente me llamó por mi nombre. No me detuve, empujé la puerta del patio y entré. Al darme la vuelta para cerrar la puerta, Palona dio un paso adelante, poniendo su mano para bloquearla. Milito, Alejandro se casará la próxima primavera. Parece que nunca me he enfadado con nadie, ni siquiera al discutir con otros. Pero esta vez, de repente, actué. La caja de leche tibia se derramó por su rostro. Su abrigo de paño, su pañuelo de seda, sus joyas, su costoso maquillaje, todo fue arruinado. Ella se quedó un poco aturdida, frunciendo el ceño. Milito. Palona. Si la persona que se casara con él la próxima primavera fueras tú, yo incluso estaría dispuesto a felicitarlos. Desearles que los amantes finalmente se unan. Pero ahora parece que no lo amas tanto. Después de todo, renunciar a todo lo de la familia de la Cruz. Podrías casarte con él, ser su madrastra, pero no puedes permitírtelo. Palona sonrió suavemente. Esas palabras en realidad solo eran ciertas a medias. Ella realmente ya no amaba a Alejandro tanto como antes. Pero no era porque no pudiera renunciar a los activos de la familia de la Cruz. Simplemente, ya no le gustaba como en su adolescencia. Después del embarazo, Palona en realidad había pensado que ella y yo simplemente viviríamos bien como una familia de 3. Esa idea sucia y despreciable que tuvo, la enterraría en su corazón para siempre. Ese año, ella cometió un error, perdió el control. Cruzó la línea con Alejandro en el extranjero a altas horas de la noche. Y por un impulso prometió a Alejandro sobre hijos y matrimonio. Pero en realidad se había arrepentido durante mucho tiempo. Pero Alejandro me lo dijo. Después de eso, la persona que siempre fue más apacible y generosa,
Mató decisivamente a su hijo. Y justo en el momento en que supo que había perdido al bebé. Palona solo tuvo un pensamiento. Ya no podía retener a Milito. Como los fuegos artificiales, si caen, caen. Desde entonces, en su casa de casados, yo volví a estar presente en todas partes. Las empleadas a menudo decían: el señor esto. Al señor le gusta. Si el señor supiera. Y ella misma, cada vez que regresaba a casa a las 6, aunque sabía que la persona se había ido hace mucho tiempo, salía a recibirle por costumbre. Ella una vez pensó que yo era como un vaso de agua tibia insípida. Sin importancia. Pero, ¿cómo puede una persona vivir sin agua? A menudo recordaba esa última cena que tuvieron. Yo estaba un poco ebrio. Bajo la luz, él era verdaderamente guapísimo, como jade precioso, suave y encantador. A menudo pensaba, si después, durante el paseo, ella le hubiera tomado la mano, ella lo hubiera abrazado por detrás, ella le hubiera llamado suavemente, cariño. ¿Se habría ablandado él, dándole otra oportunidad? También pensaba a menudo, si ese día bajo la fuerte lluvia, ella no hubiera faltado a su cita, si hubiera aparecido a tiempo frente a él, ¿habría cambiado completamente el final de la historia? Pero ya no tenía sentido repetir estas cosas. Ella solo podía decirse a sí misma que tenía que mirar hacia adelante. Yo seguía soltero, había rechazado a muchos pretendientes. Después de todo, en aquel entonces la amé mucho. Muchísimo. 1 año. Palona siempre iba a ver a Milito 2 o 3 veces. Pero la 9ª vez que fue a buscarlo, la misma historia se repitió. Pero la protagonista de esa historia ya no era ella. La lluvia ese día era muy fuerte, al igual que la vez que ella olvidó ir a buscarlo. Pero la protagonista esta vez, solo tenía a Milito en sus ojos y en su corazón. Bajo la lluvia torrencial, el coche de la chica se detuvo firmemente en la tormenta. Yo estaba refugiado bajo el alero. Y vi a la chica bajarse del coche con un paraguas. Mis ojos ya estaban llenos de una sonrisa suave y tierna. Mi mirada se posó en la chica de principio a fin. Y la chica también me miraba fijamente, corriendo apresuradamente hacia mí. Cuando ella subió los escalones, yo la sostuve firmemente. Luego, tomé el paraguas de las manos de la chica. El paraguas se abrió, inclinado casi por completo hacia la chica a mi lado. Y la chica, a su vez, empujó el paraguas hacia mi cabeza. Así, forcejearon el uno con el otro. El resultado fue que ambos se mojaron por la lluvia. Pero bajo la fuerte lluvia, los dos se miraron y rieron alegremente. Palona se quedó sentada en el coche, observando esa lluvia en silencio. El limpiaparabrisas se movía rápidamente de un lado a otro. El mundo entero parecía haber sido sumergido por la fuerte lluvia. Mi coche se había ido. Ya no se veía. Y la fuerte lluvia de hace muchos años, la lluvia en la que ella me había olvidado, cayó de nuevo sobre ella después de mucho tiempo, como un cubo de agua. Palona se rió con tristeza. Temía que fuera a llorar desconsoladamente. Justo en medio de esta lluvia torrencial, cuando yo ya había comenzado una nueva vida. Fin del texto.